Yo voy a leer Génesis 32, del 22 al 31. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Y tú, cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Es palabra del Señor. Salmo 17, versos del 1 al 7 y luego el verso 15. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor. Presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos, mis pies están firmes en tus sendas. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú, que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Pero yo, en justicia, contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. Palabra de Dios. De la carta a los Romanos, capítulo 9, de los versos 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, apartado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria y los convenios y la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los padres y de quienes según la carne procede Cristo, el que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Palabra del Señor.
Vamos ahora a leer el Evangelio de Mateo, de los versos 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es palabra de Dios. Debe haber alguna razón por la cual a mí me toca hablar de estos temas, porque a mí me correspondía la predicación de hace 8 días. Sí, esta es sencillísima, sí, muy sencilla. Y entonces, pues, Magdalena está en un tratamiento esta semana, y por eso cambié con ella, por orden de doña Jimena. Entonces, bueno, yo, como llevo muchos años casado, solo sé decir sí, señora. Entonces, le dije con mucho gusto. Esta semana o en estos días hemos estado expuestos en los medios de comunicación a mucha información relacionada con 3 guerras. La guerra de la Franja de Gaza, entre Israel y Hamás. La de los Balcanes, entre la guerra de Rusia con Ucrania. Y nuestra consabida guerra con la guerrilla colombiana, ¿no? Ha habido unas escaladas en estos días. Y si nos ponemos a ver, pareciera que cada una de esas guerras tiene como una razón, ¿no? La guerra de la Franja de Gaza habla de una pelea, de una lucha por la tierra, por el territorio. La de Ucrania, pensaría uno, le da a uno la sensación que es una lucha por el poder, ¿no? Rusia quiere ampliar su espacio para tener más poder en el contorno planetario. Y supuestamente nuestra lucha local es una lucha, supuestamente, por la justicia social.
Sin embargo, si nos ponemos a mirar con un poquito más de detalle, muy probablemente llegamos a la conclusión de que las razones de fondo que se encuentran allí, si bien para cada uno de los bandos termina siendo una razón poderosa, creo que en el fondo terminan siendo razones egoístas, en donde cada uno maneja su punto de vista, su percepción, su objetivo, y lo defiende. Puede parecer legítimo lo que hace cada bando, ¿no? Pero en un contexto, como en el contexto en el que nos movemos nosotros, en el contexto de fe, pero aún hasta en el contexto humano, pareciera que son razones bastante egoístas. Y cada vez que salen esas noticias, ¿cuántos años lleva la guerra de Israel con Palestina? 67 años. La guerra de Rusia con sus países lleva un siglo, diría uno, un poquito menos de un siglo, ¿no? Cuando la Unión Soviética hace su programa expansionista. Y nuestra guerra local, hablamos de 50 años, más de 50 años. 50 años. Es mucho tiempo. Y entonces cada vez que surgen esas cosas, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder para que eso termine? ¿Hasta cuándo? Creo que las lecturas de hoy nos permiten vislumbrar un poco la respuesta a ese título. ¿Hasta cuándo? Las lecturas de hoy nos habla curiosamente de un Dios que lucha. Un Dios que lucha. Nos habla de un Dios que se compadece. Y nos habla de un Dios que muestra su poder. Vamos a ver si estos relatos realmente nos permiten aproximarnos a esa pregunta que planteo. ¿Habrá un hasta cuándo? ¿Y bajo qué circunstancias? Encontrar un hilo conductor en las 4 lecturas, bastante difícil. Por eso, creo que podemos mirar, por lo menos en ellas, en las 2 narraciones, que son 2 narraciones espectaculares, ¿no? Cuando uno las lee, uno las ve magníficas, unos relatos grandiosos, y uno se maravilla, y uno dice, wow, esa es mucha palabra de Dios. Ver la lucha de Jacob con ese hombre que termina siendo, dicen algunas versiones, un ángel que representa a Dios. Jesús enfrentado a una multitud en donde dice el relato que son solo hombres 5,000 que necesitan comer en un lugar apartado. Son grandes relatos. ¿Y cómo surgen de esos relatos? Miremos, por ejemplo, el del Génesis. Es un relato maravilloso, especialmente para el pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que este relato es escrito alrededor de 500 años después de haber salido ellos del cautiverio en Egipto. Y a lo largo
de ese tiempo ellos salen de Egipto y son un pueblo esclavizado, que sale a la libertad guiados por Moisés y caminan 40 años en el desierto y en el fondo no tienen todavía una identidad muy propia. Lo cierto es que en ese periplo de todos esos años, de ese caminar, muy probablemente ellos se van encontrando con gente que son de regiones de los ancestros, de las épocas de Abraham, de Jacob, y entonces empiezan a reconocerse unos con otros, y solo el paso de los años les permite a ellos reconocerse como nación. Pero cuando estoy hablando de años, estoy hablando de siglos, como nación. Y solo ese reconocimiento como nación vienen a reconocer lo que vienen del linaje de Jacob. Recordemos que Jacob es el hijo de Isaac, que es el hijo de Abraham. Pero es importante resaltar que Jacob, a diferencia de Isaac, no es único, sino que tiene un hermano que se llama Esaú. Claro que Isaac tampoco era único, ¿cierto? Lo que pasa es que él tiene un medio hermano, ¿cierto? Cuya madre es Agar. Entonces, esta situación de Jacob, con el paso de los años, esta vertiente es la que termina siendo lo que hoy reconocemos como el pueblo de Israel. Y es una razón que los hace a ellos llamarse Israel. Ellos empiezan a reconocerse Israel a partir de este relato que leímos hoy. ¿Qué sucede con Jacob? Jacob, recuerden ustedes, por definición, el nombre de Jacob, recordemos que significa el engañador. Y si recordamos la historia de Jacob, Jacob se mantuvo en lucha permanente. Él luchó con Esaú. Dice el relato que aún desde el momento mismo del nacimiento, luchó con Labán. Quien engaña es engañado. Labán engaña a Jacob y Jacob engaña a Labán. Y Jacob parece ser que esa es su naturaleza, por lo menos eso es lo que permite ver el relato. Es un hombre que se mantiene en lucha con los hombres. Y en este momento específico, Jacob ha salido, se ha volado con sus dos esposas, Raquel y Lea, se ha volado del lado de Labán y se ha devuelto hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y habla el relato que hace pasar a las esposas, a las esclavas y sus pertenencias un río. Muy interesante, en los relatos bíblicos siempre hay un río. Siempre que va a suceder algo importante, hay el paso de un río, porque ese paso del río significa, en ese lenguaje, que pasa de una situación de esclavitud a una situación de libertad. El agua permite hacer eso. Y lo que está tratando de mostrar el relato es que Jacob deja la esclavitud de ser engañoso porque va a ingresar a la tierra prometida y necesita ser el nuevo Jacob. Por eso lucha con un hombre durante toda la noche, dice el relato. Con un hombre que solo tirando al amanecer es que termina dándose cuenta qué tipo
de hombre es. Imagínense ustedes qué tipo de lucha habrá podido tener Jacob. Una lucha cuando él va a atravesar, a entrar a la tierra prometida, necesita dejar de ser el viejo hombre para entrar a la tierra que Dios, ese Dios, Yahvé, les prometió a sus antepasados y a él mismo. Y en esa lucha, él luchando con ese ser, es tan fuerte, su condición es tan fuerte, que dice que le disloca la cadera. No logra vencerlo. Ese hombre que después se reconoce como ángel, no logra vencer. Pero tampoco muere Jacob. Tampoco muere. Y dice el relato que él le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, Jacob, es decir, el engañador. Y el otro le dice, no, ya no te vas a llamar Jacob. Ya te vas a llamar Israel. Israel, Israel. El Dios de esa zona era el Dios él. Y en esa época había la creencia de que si alguien veía a un Dios, los dioses no se podían ver, si alguien veía cara a cara a un Dios, en el acto moriría. Por eso, cuando él ve al Dios él, Ish, él, Ra, ve, lucha con el Dios él y no muere, él se considera un nuevo ser. Pero no cualquier ser, un ser que cojea. E Israel, ya como nación, cuando reconoce eso, Israel se reconoce como un pueblo que cojea. ¿Que cojea en qué? En su relación con Dios. De ahí surge la fuerza de este relato y la importancia. Luchaste con los hombres y también luchas con Dios. Lo bonito del relato es que Jacob le dice, no voy a dejarte hasta que me bendigas. De alguna manera, lo que está el relato diciendo es, oye, yo por más que tengo esta condición de ser humano, necesito que tú, Dios, me bendigas para poder ingresar a la tierra prometida, para poder ser el nuevo hombre, el nuevo Jacob, para poder ser Israel. Qué lindo relato, ¿cierto? Qué maravilla. Es un relato espectacular que nos está queriendo mostrar de dónde surge Israel como nación y cómo a partir de ahí, de ese gesto tan bondadoso de ese Dios, que en vez de matarlo por su condición, le da nueva vida. Nueva vida. Pero para que esa nueva vida él no hiciera como un mal uso, le toca la cadera para que él cojee y esté permanentemente pegado por necesidad de ese Dios. Es un relato muy hermoso. Y uno se preguntaría, ¿y qué tiene que ver ese relato con todo lo demás? Bueno, podríamos pensar que allí Dios lucha la batalla por su pueblo, por su elegido, y la lucha hasta salvarlo. No importa lo que sea esa persona, qué tan engañadora haya sido, lucha por ella. Está allí por ella.
volver a la tierra prometida tiene esa característica, que tenemos que, para ingresar a ella, siempre atravesar un río. Recordemos que para la gente de la antigüedad, el agua significaba muerte. Muerte. Entonces, atravesar el río significaba que uno moría a lo que era, y cuando salía al otro lado del río, era un ser nuevo. Es como el bautismo. Se sumerge, y el que se sumerge es uno, y el que sale es otro, nuevo. Lo mismo. Por eso es que hay el relato del paso del Mar Rojo. Por eso hay el relato cuando ingresan con Josué a la tierra prometida. Siempre hay un paso por un río, porque es pasar de una condición de esclavo a una condición de libertad. Pero esa libertad siempre sujeta a Dios. Por eso cada vez que vean en un relato bíblico que hay agua, que hay un río, el símbolo está hablando de uno que muere y de uno que nace. Cuando vemos este relato, llevémoslo ahora a la situación de Jesús, de la narración aquí, del episodio de Jesús. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación? Entre otras cosas, pues nosotros que estamos acostumbrados a ver los textos bíblicos con capítulos, este capítulo 14 del Evangelio de Mateo es un capítulo espléndido. Espléndido porque es un capítulo en donde habla de este maravilloso acto que es la alimentación de los 5,000 e inmediatamente después, al otro día, está el acto de Jesús caminando encima de las aguas. Pero no solo de Jesús caminando encima de las aguas, sino Pedro caminando encima de las aguas. Son dos relatos espectaculares. Entonces este capítulo 14 es un capítulo muy especial. Pero antes de que existieran los capítulos y los versos y todo, uno leía el texto completo. Por eso un poco la invitación siempre es a no leer los fragmentos, sino a leer desde atrás para encontrar el sentido. Si nos devolvemos un poco en este relato que hemos visto hoy, nos encontramos que le acaban de anunciar a Jesús la muerte de Juan el Bautista. Y allí empieza el relato que leímos hoy. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué hace Jesús? Dice el texto que él se va en una barca solo y se aleja. La historia, bueno, este es un relato que está alrededor de Galilea, ¿no? Del lago de Galilea. Recordemos que Galilea es una región que tiene aproximadamente unos 80 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho. Y dice Josefo, que es quizá uno de los historiadores más reconocidos de esa época. Josefo es del siglo II, entonces estaban muy recientes todas las cosas. Dice Josefo que en esa región de Galilea, alrededor del lago, en esa época, habían alrededor de 204 poblaciones. Y que la más pequeña de ellas debía tener alrededor de 15,000 habitantes. Es un dato bien extraño. Uno no se imagina eso, yo no me esperaba ese tipo de datos. Quiere decir que era una zona supremamente poblada. 204 poblaciones de alrededor de 15,000 cada una de ellas, pues es un montón de gente que viven en la zona de Galilea. Por lo tanto, es muy natural pensar que el ejercicio de Jesús, de la predicación de él, sea tan en la zona de Galilea, porque tiene mucho donde hablar. Recordemos que estamos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio
que fue hecho para los judíos que reconocieron a Jesús como el ungido. Y como decía Magdalena hace 8 días, la característica de este evangelio es que es un evangelio temático. Es decir, se mueve no históricamente, sino que se mueve por temas. Si ustedes observan, el primer tema del evangelio de Mateo es la genealogía de Jesús, ¿cierto? El segundo gran tema es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Luego viene el otro tema importante, que son las parábolas. Y finalmente, el tema de la muerte y la resurrección. Entonces, si ustedes observan, todo el evangelio gira alrededor de esos temas. Y en ese evangelio, como en los otros 2 evangelios sinópticos, Jesús hace su periplo misionero en la región de Galilea y hace un viaje a Jerusalén a morir. Es la característica de los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Mateo es ese. Estamos entonces en el bloque en donde está Jesús dando sus enseñanzas. Ha terminado el Sermón del Monte y está en sus enseñanzas, está entrando en las parábolas. Y este ejercicio, este episodio es un episodio que da la sensación de ser un episodio histórico. Juan el Bautista es decapitado, van y le cuentan a él, y él se aleja. Alguien diría, ¿por qué? Pues es natural. Era su primo. Era su primo. Y había muy probablemente pasado muchas experiencias de vida con ese primo. Y con ese primo tuvo que haber conocido las Escrituras. Entonces, al darle la noticia, Jesús, que es un ser humano, se tiene que condoler. Y él siente la necesidad de irse a un lugar solitario. Es natural eso. Pero ya ha cogido tanta fama entre la gente de esos 204 pueblos que hay en esa región, que cuando ellos se dan cuenta que él se va, era relativamente fácil identificar para dónde iba. El lago de Galilea es un lago que tiene unos 20 kilómetros de largo, por unos 10 kilómetros, 13 kilómetros en la parte más ancha. Es un lago grande, pero es un lago que de alguna manera es pequeño, donde se puede identificar hacia dónde pueden pegar las embarcaciones. Entonces dice el relato que las personas, al ver que él se monta en la barca y se va solo, salen a buscarlo y salen como a anticiparse a dónde va a llegar. Y Jesús pues está de luto, está en duelo por la muerte de su primo, quiere alejarse. Y cuando él llega al otro lado, dice el relato que encuentra una gran muchedumbre que lo está buscando. Y dice el relato que le da compasión. Cuando uno tiene un dolor profundo, de todo quiere uno, menos tener que ponerse a hacer cosas por los demás. Uno quiere vivir su problema. Y si estaba uno dolido por la muerte de un familiar, con mayor razón. ¿Saben qué? No me frieguen la vida. No me frieguen la vida. Pero Jesús no hace eso. Creo que nos está dando una tremenda enseñanza, ¿no? Nos está diciendo a aquellos que pregonamos nuestra fe en Él, ¿saben qué? No tienen derecho. Ustedes, los que dicen ser mis seguidores, no tienen derecho a reclamar privacidad en sus dolores cuando
hay tanto dolor afuera. Y es duro eso. Es una enseñanza muy fuerte en este relato. Y él, dice el texto, le da compasión y empieza a sanar a los que están enfermos. Debió haber sido una jornada agotadora, larga. ¿Cuántos enfermos? Muchos. Si hoy en día tenemos tantos enfermos con la medicina, con los avances de la medicina, imagínense cómo sería en esa época, donde había menos posibilidades. Pero recordemos qué significaban los enfermos para la época de Jesús. Recordemos que los enfermos significaban que habían sido castigados por algún pecado. Dios los ha castigado porque habrán cometido algún pecado, ellos o sus padres. Luego los enfermos son la representación del pecador. Y Jesús va y los sana. Por eso no es extraño que Él enfoque su misión en los enfermos, porque lo que está queriendo decir es que Él viene a buscar el pecador. Él viene a buscar el pecador. Y se hace tarde. Y era muy usual, pues que lógicamente están en medio de la nada, ya es tarde, pues era muy usual que le vinieran a decir a él, como líder de toda esa faena que estaba sucediendo ahí, oye, despide a la gente ya no más, diles que ya, que se acabó por hoy, que vayan a los pueblos a buscar algo de comida. Y viene la frase con la que empezamos la celebración de hoy. No tienen que irse. Denles ustedes de comer. ¿Qué frase tan fuerte? Mire que él está diciendo, no tienen que irse, yo les voy a dar de comer. Sino, denles ustedes de comer. Y los pone en un aprieto a los discípulos. ¿Cómo así? ¿No se supone que el Mesías eres tú? Bueno, no le decían el Mesías. Pero casi que uno podría decir, bueno, ¿no eres tú el maestro? ¿No eres tú el que sana? ¿No eres tú el que hace milagros? ¿Cómo así que nosotros les demos de comer? Les pone una tarea y hacen lo que usualmente hacemos todos. Pero Señor, si solo tenemos, ¿qué? 5 pescados, no, 3 panes y 2 pescados. Con esto, ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? ¿Qué decimos hoy? Pero Señor, si solo soy yo con mi cuerpecito, ¿cómo voy yo a alimentar a tanta gente? Enseñanza. Bueno, el Señor les dice, díganles que se sienten. Tráiganme lo que tienen. Tráiganme acá lo que tienen. Tráiganme. ¿Y qué hace inmediatamente? Inmediatamente lo que hace es que coge lo que le han entregado, ¿quién?
los discípulos. Lo que le entregaron los discípulos. Y lo ofrece al Padre. Y lo bendice. Y dice el texto que luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Miren la secuencia del hecho. El texto no dice que Jesús le repartió a la gente, sino que Jesús se lo pasó a los discípulos y los discípulos se lo entregaron a la muchedumbre. Está mostrando toda esa figura. Denles ustedes de comer. Tráiganme lo que tienen. Lo pongo en la presencia del Padre y se los devuelvo a los discípulos para que sean los discípulos los que hacen la labor de repartir. Creo que es muy claro lo que está mostrando el relato. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas que sobraron. Cuando uno coge los milagros de Jesús, una cosa es cierta. No debemos contentarnos nunca con considerarlos como algo que sucedió. Debemos mirarlos siempre como algo que sucede. Cuando uno se para aquí al frente a hacer estos temas exegéticos, debe tener mucho cuidado de no hablar en pasado. Siempre se debe hablar, cuando se habla del Señor, hablar en presente. Especialmente cuando se trata de sus milagros. Porque son eventos que sistemáticamente se repiten. Sistemáticamente se repiten. Y hay por lo menos 3 maneras de ver este relato de lo que se conocen como la multiplicación de los panes y los peces. La primera de ellas, la forma de mirarlo, la más sencilla, sería verlo así, como una sencilla multiplicación de panes y pescados. En el mundo de hoy es como difícil aceptar eso así, ¿cierto? Hasta hace unos años, cuando uno todavía aceptaba los absolutos, cuando la relativización no se había metido en toda la sociedad, era muy fácil para uno, ¿ya? Y aún hasta los que hemos sido criados en esa era, en la era que llamamos moderna, aceptábamos, la multiplicación, y cogió y multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo? No sé, pero lo creo y lo acepto. Hoy es más difícil. Hoy la ciencia, el desarrollo de las humanidades nos permiten pensar que eso es un poco más difícil. Sin embargo, podemos darnos por satisfechos, ok. Habrá personas que les dirán, para mí eso es suficiente. Está bien, no hay ningún problema. Eso sí, ¿cuál sería la invitación? No critiquen a aquellos que traten de buscar un poco más allá del entendimiento, que traten de acercarse, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿Cómo sucedió ese hecho?
La vida de la fe, la palabra de Dios, tiene que ser algo tan permanente que siempre tiene que permitirle al ser humano, al hombre, a la mujer, tiene que permitirle la posibilidad de que lo entienda según su capacidad del momento. Si no, no sería palabra de Dios. Si no, no tendría vigencia. Si no, no sería perenne en el tiempo. Luego podemos darnos la posibilidad hoy en día de buscar algún entendimiento que va más allá. Para que los que hoy estamos en este mundo postmoderno podamos creer y ver que es una realidad. No que fue una realidad, que es una realidad. La segunda forma de mirar este episodio, este milagro, podría decirse que es como un sacramento. Algo así que pudo haber sucedido, que cogió los panes y los pescados y los repartió en pequeñas porciones, de tal manera que todos comieron, y eso les sirvió como de aliento para el camino mientras que llegaban, y que les dio poder, que les dio capacidad. Es como un sacramento. Y de esa manera entonces cada vez que se acerca uno a la cena del Señor, como que está emulando ese momento. Y yo llego y recibo aquí este trozo de pan, y al comerlo es el Señor quien me alimenta para mi jornada que viene, para esta semana que viene hacia adelante. Es otra manera como se puede ver este texto, en una visión histórica. O la tercera manera es ver esto como algo perfectamente natural, en cierto sentido, pero en otro, un verdadero milagro. Es decir, cómo el evento natural se presenta y cómo él genera el milagro en el ser humano que está allí. ¿Qué pudo haber sucedido? Ustedes no pensarían que la costumbre de la gente en esa época, como la gente salía a las jornadas, que la gente fuera sin comida. ¿Ustedes pensarían que la gente saldría en este evento sin algo de provisión? No, no. Cuando la gente salía de su casa siempre llevaba alguna provisión porque las jornadas eran largas. Eran largas. Entonces era muy natural que la costumbre fuera de que la gente llevara un pan, alguna cosa, algo de comer y algo de líquido, en fin. Era muy natural eso. ¿No? El mecato, sí, el mecato. Sí. Era muy natural eso. Entonces, la gente va. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? La gente va y se reúne y está con Jesús, y Jesús está en su tarea milagrosa de sanar a los enfermos. Cae la tarde y toda la gente, o la mayoría de la gente, puede tener su ración de comida. Pero ¿quién se atreve a sacarla? Nadie. Porque sabe que si la saca, la tendrá que compartir con sus vecinos. Y queda con hambre. Entonces todo el mundo guarda. Todo el mundo guarda su pedazo. Y es un comportamiento muy humano. ¿Cierto? Somos egoístas. Somos egoístas. Y cuando Jesús coge y recibe de los discípulos los panes y los pescados y los pone en la presencia del Padre, y luego los
comparte con los discípulos. Y los discípulos, dice el texto, ¿qué hacen los discípulos? Se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. ¿Qué pudo empezar a suceder? Que al repartir los discípulos a la gente, los demás empezaron a compartir lo que ellos tenían, los unos con los otros. Los unos con los otros. ¿Y qué terminó sucediendo entonces? Que todos terminaron comiendo y quedaron tan satisfechos que hasta sobró 12 cestas. La acción de bendición de Jesús, la acción de compartir con los discípulos y los discípulos con la gente, motiva a todo el que está allí a compartir, a levantar su egoísmo y a compartirlo con los demás. Y allí se hace el milagro. Y Jesús termina alimentando a 5,000, siendo solo los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Maravilloso, ¿cierto? Podemos verlo de las tres maneras. Y en las tres maneras vemos la maravillosa acción de Jesús. Y Jesús, como representación del Dios, una vez más busca a su gente, a pesar del egoísmo de la gente, a pesar, como en el caso de Jacob, de ser Jacob como era egoísta, engañoso, malicioso, todo eso. Dios busca su gente, busca su pueblo y le da lo que su pueblo necesita. De esa manera logramos entonces el milagro. Por supuesto que ver esta forma, para algunos resulta, ya entiendo qué fue lo que sucedió. Para otros puede terminar diciendo, hombre, ¿usted por qué tuerce las cosas? Sencillamente Jesús cogió los panes y los pescados y Él es el Hijo de Dios y Él lo hizo. Claro que lo hizo. ¿Con cuál quiere quedarse? No importa. En todas las versiones, Jesús usa su poder para que el ser humano venza su limitación, su humanidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Israel y Palestina seguirán en esta disputa eufemísticamente llamada por la tierra, que no es otra que la razón del egoísmo por poseerla? Notemos que esas dos naciones, ninguna de ellas conoce a Jesús. Ninguna de ellas reconoce a Jesús. Si llegaran a reconocer a Jesús, si llegaran a dejarse tocar por Jesús, estarían en condiciones de vencer su egoísmo y sentarse a compartir entre ellos su razón de disputa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando seamos capaces de vencer nuestra humanidad y seamos y estemos en condiciones de aceptar esas enseñanzas.
Y allí se hará el milagro, donde habrá alimento para todos. De cualquiera de esas maneras. ¿Será eso válido solo para esa circunstancia? También en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia. ¿Qué tan egoístas somos con nuestra familia? Nos sirve para eso. Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Y por qué somos egoístas? Porque creemos que no nos va a alcanzar. Que lo que tenemos no nos va a alcanzar. Cuando nos entreguemos al Señor, cuando creamos verdaderamente en el Señor, seguro compartiremos y no solo quedaremos satisfechos, ellos y nosotros, sino que sobrará. Sobrará para todos. Ojalá esta narración de la multiplicación de los panes y los peces la veamos de esta manera y Jesús, estoy seguro que Jesús dirá, sí. Así es como se multiplican los panes y los pescados. De esa manera se multiplican. Y allí, en ese momento, estará Dios presente. Allí estará Dios presente. Esta es palabra de Dios.